Dicen que la inteligencia artificial nos está dejando tontos y yo lo pongo un poco en duda y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy con un invitado de honor que no saben a quién traigo, así que bienvenidos, esto es Ayale. Como bien les decía, tengo a mi invitado de honor para esta temporada y es nada más y nada menos que el doctor Raúl Contreras Bustamante, exdirector de la Facultad de Derecho y pues mejor aún, mi papá. Así que, papi, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, Ale, por invitarme a este ejercicio profesional que mucho admiro y que me encanta que me hayas invitado. A mí me encanta más que seas alguien que esté tan actualizado con todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, que puedas seguir como aportando todo lo que has estado haciendo tanto en Italia como en México y que son todas estas cosas que vamos a hablar. Y sí quisiera empezar con esto de preguntarte esto, ¿no? ¿Tú crees que la inteligencia artificial nos está haciendo más tontos? No, para nada. Yo creo que hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que le está tocando vivir a esta generación, que hay que saberla utilizar, que hay que entender para qué sirve, comprender cuáles son sus alcances y saberla usar, porque efectivamente si alguien no comprende la magnitud de este magnífico descubrimiento de esta época, pues puede llegar a depender demasiado de ella y entonces sí, pues hacer, en lugar de que la inteligencia artificial sea una herramienta que te sirva, tú te conviertes en una herramienta de la inteligencia artificial. Eso es súper cierto. Pero creo que aquí es como este debate, ¿no? O sea, bueno, en todas las áreas hemos encontrado que hay debates de todo, pero he creído y tú nos has como inculcado mucho esta parte de la educación, ¿no? Pero, pues, ¿quién mejor que tú que has estado en tanto contacto con esta parte académica de entender en dónde estamos teniendo este problema? Porque hablábamos mucho de estos gaps que existen de personas que no son tecnológicas o que aquí en México estamos demasiado separados. ¿Cómo podría ser una principal adopción de estas tecnologías en la parte académica? Yo creo que como país y como sociedad vamos muy rezagados en el uso de la inteligencia artificial. La verdad es que habría que explicarle al auditorio que la humanidad ha vivido 4 revoluciones industriales. Ok. Primero cuando se descubrió el vapor y el uso del carbón. La segunda cuando la electricidad hizo su aparición. Luego el internet, las computadoras y ahora la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ha sido tan vertiginoso el crecimiento y el desarrollo de esto que a mi generación, más que a la tuya, nos ha tocado vivir 2 de las revoluciones. Porque a mí me tocó pasar de la máquina de escribir eléctrica de bolita a la computadora, al internet y ahora la inteligencia artificial. Las otras revoluciones tardaban como 100 años una de darse a la otra y en este momento la inteligencia artificial hace su irrupción de manera muy rápida, muy violenta y creo que ha puesto las cosas en serios predicamentos. Para los que se dedican a ser educadores, a impartir clases, esto es un reto fundamental que hay que entenderla, hay que comprender no solamente el uso de la inteligencia artificial, sino comprender cómo piensa la juventud que está acostumbrada, que nació ya en una era tecnológica y que quiere que todo sea rápido y que todo sea muy preciso y que todo sea mucho más complejo de cuando el profesor era el único que daba la clase, era el dueño del conocimiento y los alumnos lo recibían tal cual. Hoy un profesor tiene que saber que lo que dice en clase, en ese momento los alumnos lo pueden estar verificando o incluso pueden estar dando cuenta de que lo que les está diciendo ya pasó de moda o que ya no es el conocimiento actualizado. Entonces es un reto muy importante. Sí, es muy complejo porque yo lo platicaba con gente que, pues, tanto como alumnos como maestros, ¿no? Que de repente decía, pues es que tú ya no puedes, como maestro, ir y pedirle a un alumno que simplemente haga un ensayo o que haga un resumen de un libro, ¿no? Porque, pues, ¿te acuerdas que veíamos esta herramienta de Notebook LM y ves la capacidad de
pues no sé si es decir de razonamiento, pero esta semana me dijeron en una clase que di, ¿no? Así de, es que nosotros como investigadores tenemos que entonces entender que lo que está consumiendo mi libro ya no es una persona, o sea, como directa, sino que va a pasar por un intermediario que va a empezar a enseñarle a las personas de otra manera. Y eso creo que nos pone en un precedente súper interesante porque, o sea, ¿cómo verías tú, o sea, en México principalmente, esta parte de la adopción, considerando que mucha gente no tiene internet? O sea, ¿cómo tendríamos que trabajar o cómo tendría que trabajar, no sé si es el gobierno o las escuelas, para empezarnos a meter a todos a esas cajitas? Bueno, a ver, entendiendo lo que es la inteligencia artificial tiene muchos riesgos. Pero bueno, vamos a entrarle a los riesgos más que hablar de las bendiciones y de los beneficios, porque creo que es importante que la gente lo entienda. Primero, entender que la inteligencia artificial es producto de algoritmos creados por humanos, De acuerdo. pero que es capaz de con ese conocimiento generar conocimiento propio. La Sí. inteligencia artificial puede empezar a generar conocimiento propio. Ahora, si nosotros no entendemos estas cosas y la adoptamos sin ninguna eh, precaución, pues podemos caer en cuenta de que los algoritmos nos pueden producir conocimiento a base de errores y de alucinaciones. Que si tú le sabes preguntar a la inteligencia y le dices, ¿de dónde sacaste esto? Hay veces que te dice, yo lo creé, es una cosa que yo saqué como conjetura. Y entonces, pues para quienes tenemos la labor de investigar en cosas exactas, decirle, no, a ver, te estoy preguntando que me digas el fundamento legal y que me digas de dónde lo tomaste. Y muchas veces te das cuenta que los datos que te da no son ciertos o son equivocados o no son actualizados. La otra cosa que hay que entender es que puede generar y puede agravar las desigualdades sociales. Ujú. Si estamos pasando una época donde todavía hay profesores que le prohíben a los alumnos usar la inteligencia artificial O los y, celulares. o los celulares, pero más bien lo hacen porque no saben Ujú. cómo funciona y no saben cómo la pueden utilizar para que sea una herramienta que complemente el conocimiento. Pero tenemos el país es un país muy grande, es un país muy diverso, muy desigual. Hay lugares en donde no hay acceso al Internet, Ujú. hay lugares en donde el nivel educativo de la gente no está todavía ni siquiera preparado para el uso de las computadoras, Ujú. para el uso de los elementos como el WhatsApp o las redes sociales, por falta de una cultura. Y también tenemos en cuenta pues que la inteligencia artificial está produciendo cada día nuevos desarrollos que implican estar actualizado con los programas, pagar licencias, contratar Plataformas. las plataformas, y que esto no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, tenemos todavía un país donde yo calculo que un 5% de los 133 millones de habitantes es analfabeta. Entonces, imagínate pasar del analfabetismo a la inteligencia artificial en el mismo momento, en el mismo país, y si no lo entiendes y simplemente te subes a la modernidad de la inteligencia artificial y se te olvida en qué país estás viviendo, estás dejando cada vez más rezagada a una parte importantísima de la comunidad. ¿Y qué podríamos hacer con eso? Digo, a mí me gusta mucho y lo pongo aquí en la mesa que pues tú fuiste uno de estos, pues no le puedo decir pioneros, pero en la parte de la entrada de la pandemia, o sea, tú lograste pues mantener a la facultad digitalmente y como que pues, nos obligó la vida pues a meternos al tema digital, pero ¿cómo le podríamos hacer? O sea, digo, a ver, entiendo que es algo muy complejo, pero como en algo utópicamente, ¿cómo podríamos hacer tanto personas como yo que nos estamos metiendo y decir, ¿cómo le hago para no dejar justamente toda esta parte rezagada? Porque a veces sí yo volteo y dices, qué loco, ¿no? Pues mi cerebro está funcionando de otra manera a la de la gente. ¿Cómo podemos hacer esta adopción? Bueno, yo creo que hacen falta políticas públicas
el Estado en sus tres niveles, Estado, gobierno federal, estatal y municipal, tiene que entender que hay que invertir en desarrollo. Hay un tema que yo vengo manejando desde hace mucho tiempo, que es el derecho humano a la educación. Si a mí me duele mucho ver, por ejemplo, que Pemex pierde 3 veces más del presupuesto anual en educación superior. O que por primera vez en la historia la Secretaría de Bienestar tenga 20 o 25% más que la Secretaría de Educación. Entonces, tenemos un rezago que es, a ver, la parte educativa, ¿no? Que sacar a esa comunidad del analfabetismo. Entender, por ejemplo, que durante la pandemia, la UNAM tiene estudios que demuestran que de los cientos de miles de personas que murieron en el país por la pandemia, el 70% no tenía educación básica terminada. Eso Wow. es un dato terrible que te dice cuánto influye la educación en la salud, en la calidad de vida, en la libertad pues en la propia existencia. Entonces tendríamos que tener un país que esté invirtiendo más y mejor en educación y luego la parte tecnológica. O sea, ¿cómo hacemos para que todas las escuelas de todos los niveles tengan conectividad a Internet? ¿Cómo hacemos que todas las escuelas tengan la capacidad de poder tener computadoras para que los alumnos se acostumbren a utilizarlas? Todas esas cuestiones son como complementarias a un desarrollo de esto. La inteligencia artificial viene a demostrarnos que no hay tiempo para seguir con el rezago. Por ejemplo, cuando la pandemia, la Facultad de Derecho fue la primera de toda la UNAM en incorporarse a las clases en línea, pero porque ya veníamos invirtiendo en ese proceso, Claro. porque tenemos una educación, una división de educación a distancia que daba clases a distancia y que habíamos invertido mucho en tecnología y que la UNAM tenía un desarrollo tecnológico importantísimo que no se usaba, Ujú. las aulas virtuales. Entonces, en una semana empezamos a que los profesores se conectaran con los alumnos a través de WhatsApp, de redes por internet, y poco a poco se fueron acostumbrando y fueron migrando a las aulas virtuales, y al final tengo profesores de más de 90 años que son hoy estrellas del Zoom, Sí, que dan sí, sí. clases a nivel internacional y que en aquel entonces les tuve que mandar a los técnicos como astronautas para que no les diera miedo que entraba alguien y que los podía contagiar, a enseñarles a usar la computadora y a conectarse en Zoom. Está Costó padrísimo. mucho trabajo, pero pero el esfuerzo era incorporarlos, porque si no, esos profesores los hubiéramos tenido que perder. Claro. Los 2 años hubieran dejado de dar clase y difícilmente hubieran regresado a la parte académica. En cambio, se incorporaron, no usaban ni WhatsApp y de repente hoy los ves y son estrellas del Zoom y dan conferencias a nivel internacional. Ese tipo de cosas debería de servirnos en la vida para entender que igual tendremos que estarnos preparando para entrar todos a la inteligencia artificial. Pero es un tema de voluntad política. Que justamente ahí quiero como que migrar un poco porque se, está todo este debate de qué pasa legal y que debemos de cambiar y que si Europa ya hizo no sé qué cosa. Pero aquí, pues justo algo que quiero como poner mucho y preguntarte, ¿no? Es esta parte de necesitamos hacer una legislación porque a mi parecer, en mi poco conocimiento en esta parte legal, pues yo creo que el que se pongan a hacer esta parte de las leyes puede ser muy lento y posiblemente la IA avanzó tanto que ya lo que se hizo pueda quedar parado. Y escuchaba por ahí a una persona que decía que las leyes mexicanas están muy bien, no sé si fundamentadas, pero que podían servir mucho para podernos como que orientar con ello. En tu opinión, ¿qué se tiene que hacer para protegernos con esta parte de la IA o poder tener un poco de blindaje? Bueno, yo no soy muy afecto, a pesar de ser exdirector de la Facultad de Derecho y abogado, a estar recomendando que se hagan más leyes. ¿Ok? Estamos en una época donde el gobierno y los legisladores piensan que los problemas de la sociedad se resuelven haciendo leyes. Y una ley que no tenga políticas públicas y presupuesto, pues es una ley
que parece como los 10 mandamientos, como para que se hagan a ver cuando Dios quiere. No. A ver, primera, pensar en hacer una ley general de inteligencia artificial sería absurdo. ¿Por qué? Porque yo creo que en lo que la hacen, la ponen en práctica, fue tan rápido el desarrollo que ya quedó obsoleta. Entonces, la primera, la obsolescencia. La segunda, ¿qué vamos a regular? Si los grandes generadores de inteligencia artificial son extranjeros, son compañías extranjeras que están fuera del país y que producen tecnología que hemos visto que ha generado en algunas latitudes del mundo problemas muy serios, como en Myanmar o como la intromisión de las redes en las campañas políticas y que han dado vuelcos y los sesgos que hace a veces las redes sociales en donde quien crea los algoritmos pues no le gustan las mujeres, no es muy feminista o no le caen bien las personas de color y entonces esos sesgos se reproducen en las redes y que de alguna manera entendamos que si nosotros queremos regular lo que hacen en Silicon Valley, pues nada más se van a reír de nosotros. Y la ley que hagamos, en 15 días ya pusieron a trabajar ingenieros para darnos la vuelta. Entonces yo lo que creo es que hay que utilizar la inteligencia artificial, hay que entenderla y hay que regularla caso por caso en donde se vaya aplicando. Es decir, si el Poder Judicial va a utilizar inteligencia artificial para hacer sentencias, ahí tenemos que regular cuáles son los límites en el uso de la inteligencia artificial, pero para ese uso específico, no tratar de hacer una ley que sirva para todo. El riesgo de hacer una ley general, desde mi punto de vista, puede generar dos cosas, ¿no? Primero, la obsolescencia. Y si hay obsolescencia, genera corrupción. Puede ser una ley que genere corrupción. ¿Por qué? Pues porque finalmente si tú quieres utilizar la inteligencia artificial y tienes un marco legal que te lo impide, pues buscas la manera de irte por el carril de alta, ¿no? Y la otra, que puede generar un obstáculo para el uso de la tecnología que va avanzando. Ujú. Porque si le ponemos límites, pues es como querer detener la luz o el agua. Es que ahí como que es tan complejo. Bueno, claro, tú no puedes resolvernos todo, pero es que, o sea, lo piensas y dices, ok, en el uno a uno, pero son tantos casos, tanto que si ya te robaron la imagen, que si ya esta parte legal, o sea, ¿cómo deberíamos al día de hoy o qué pasará en tu óptica con México? Digo, no hablo de todo el mundo porque pues cada quien lo va armando, pero en México, ¿qué va a pasar con esto? Porque personalmente yo no veo que ningún político, ningún nada de gobierno hable de tecnología o hable de inteligencia artificial. Entonces, como que te pones, o sea, y en varias ocasiones aquí hemos traído gente a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pero como que no hay un camino claro. Pues es que los abogados no estudiamos con inteligencia artificial. Los legisladores de ahora, cuando estudiaron sus carreras, ni se hablaba de la inteligencia artificial. Los abogados o los legisladores no tienen por qué ser expertos en esto y tendrían que saberse asesorar con gente como ustedes, que son expertos en ello, y tratar de ver qué es lo que quieren regular. Por ejemplo, la preocupación que tienen ustedes. Derechos de autor. Bueno, pues entonces hay que ver en la legislación de derechos de autor cuáles son las cuestiones que se tienen que ir previendo con el uso de la inteligencia artificial, en el entendido de que si va cambiando, pues tienes que estar actualizando la ley muy rápido. Y eso es un riesgo, Ujú. ¿no? La otra cuestión es que no en todos los campos de la vida social y práctica se está utilizando la inteligencia artificial o no se está usando de manera institucional para que sean procesos que deban de ser regulados. Los están usando la gente, por ejemplo. Ya ha habido casos de sentencias en otros países que se echan para atrás cuando se descubre que el juez, en lugar de haber razonado el asunto y de estudiado, hizo una sentencia hecha con inteligencia artificial. Entonces, ya empiezan a haber en los países sentencias de segunda instancia que echan para abajo eso. Pero ¿qué te dice esto? Que son países que ya están utilizando la inteligencia artificial de manera institucional en el Poder Judicial.
Hoy en el país no dudo que haya ya jueces que la estén utilizando. Ya por ahí algún ministro en funciones de estos nuevos ministros ya le encontraron que utilizó un texto que estaba casi leyendo del chat GPT, pero sabemos que lo usa alguien que ya le entendió, que tiene una asesora como tú, que lo enseñaron a usar el Gemini y todo, y entonces dice, ay, pues ya para qué batallo, en lugar de hacer mi artículo semanal del Excelsior y tardarme las 3 horas que me tardo, pues se lo pregunto, hago un buen prompt y ya el Gemini me da el artículo. Sí, o sea, eso se puede hacer. A lo mejor te sirve un día que no tengas tiempo, pero si tú ya le vas a encargar cada semana a Gemini que te haga el artículo, ya no eres tú el que estás actuando, ya no eres tú el que está dando la opinión, ya no eres tú el que está reflexionando, ya no eres tú el que tratas de influir en la decisión de un tema en la agenda pública, sino lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está diciendo la inteligencia artificial? Pues un resumen de lo que han dicho muchas personas y que lo junta de la información que tú le metiste o los algoritmos de quien lo creó. Pero ya no eres tú no eres el que estás escribiendo el artículo. Y eso es todo un reto. Es todo un reto porque, pues, o sea, yo veo mucha gente, por ejemplo, parte de lo que platicamos en los cursos es a las cabezas, o sea, toda tu gente está utilizando IA sin que tú sepas, o utilizándola como Dios les dio a entender. Te están entregando un trabajo que posiblemente tú, si no tienes la óptica de IA, pues vas a decir pasó, más todos estos gaps que nos vamos a encontrar en 1 o 2 años de pues muchos problemas en documentación, en estrategias, en cosas que no se está previendo, ¿no? Como que esta parte de la gestión de crisis que puede ocasionar, que ahorita ya lo hubo, por ejemplo, con esta empresa Deloitte, ¿no? Que vendieron un informe de $500,000 y pues detectaron que tenía problemas, o sea, errores, y no solamente tenía errores, sino que nunca fueron transparentes en decir que había uso de inteligencia artificial. Entonces, se ha hecho como muy complejo, pero si yo te puedo hacer esta pregunta, ¿cuál sería el deber ser de utilizar a la IA? También con la experiencia que tú ya la has estado utilizando y has estado como viendo estas herramientas en tu cabeza, en tu deber ser del trabajo, ¿cómo se tiene que utilizar correctamente? Por ejemplo, si tú vas a emitir una sentencia y te vas a apoyar de la inteligencia artificial, la responsabilidad que tendrías como juzgador es en la sentencia decir que la utilizaste. Exacto. Y que la utilizaste como una herramienta que te llegó información a la cual no tenías acceso, que la consultaste, por ejemplo, para que te diera datos de derecho comparado de otros países, que de alguna manera te ayudó para sintetizarte todas las sentencias que se hubieran hecho parecidas, como para darte un punto de referencia, pero que finalmente la sentencia se está basando en tu análisis del expediente, en tu análisis de lo que te aportó los testigos o las declaraciones, en tu análisis de la inteligencia artificial y en general, después de todo eso, la conclusión es de Alejandra Contreras y no del chat GPT. Sí, yo también lo creo completamente. O sea, y en la parte de, por ejemplo, en alumnos, tienes un chorro de alumnos que te siguen y gente que está viéndolo. O sea, ¿cómo debe de ser esta parte? Porque yo a veces siento que en la educación, como lo decías, es muy complejo de o te regañan o ya quedaste como un tonto si estás utilizando la IA, como también gente que le tiene mucho miedo, ¿no? Porque pues tienes esta creencia de, pues, si le comparto todo, pues ya todo lo que yo tengo aquí ya se pierde como que, no sé si sería la creatividad o tu personalidad. ¿Cómo debe de ser el deber ser de un alumno ahorita en esta entrada? O sea, porque pues justamente dicen, ¿no? O sea, ya no vas a estudiar igual, ya no redactas igual, o sea, la parte de las tareas. O sea, ¿cómo ves tú esta parte, sobre todo en la entrada de los que están empezando las carreras, por ejemplo? Pues mira, yo como les digo, aquí no vienen a pasar calificaciones y a ganar un título, vienen a aprender. Si tú en lugar de aprender, si tú en lugar de estudiar, si tú en lugar de meditar, se lo encargas al chat y piensas que engañaste al maestro, pues te engañaste tú solo, porque no aprendiste, no hiciste aprehensión del conocimiento
y no reflexionas y no memorizas lo que tengas que memorizar. Entonces, la primera cosa es decir, pues la inteligencia artificial, para empezar, hay que decir que hay autores como Yuval Harari que dice, no es una inteligencia artificial, la IA, hay que entender, es una inteligencia ajena. ¿Por qué ajena? Pues porque la hizo otro. Ok. No es inteligencia artificial, es una inteligencia ajena. Viene de la síntesis de todo lo que han dicho y de todos los libros que le alimentaste y todo, pero el conocimiento es ajeno, no es tuyo. Ujú. Te lo está enseñando como leer un libro. Pero si tú vas a tomar esa inteligencia, ese pensamiento ajeno, y lo vas a utilizar como tuyo, y no vas a meterle reflexión, crítica, rebeldía, no le vas a poner lo que tú piensas, pues tú estás así dejando que otro haga tu trabajo, no eres tú. Pero hay una manera muy fácil de demostrar que la inteligencia artificial y la inteligencia ajena no pueden ser mejores que el pensamiento humano. ¿Cuál crees que es la manera de acabar con la inteligencia artificial? Te sientas con el alumno y dile, a ver, explícame cómo llegaste a esta conclusión. No, pues ya No, sales llorando. no hay mayor manera en que te lo pueda explicar. Sí, No, sí, a sí. ver, espérame, si aquí me estás diciendo esto, a ver, explícame. Tú no, todo lo que me pusiste, nada más dime. O dos preguntas, me quedó de duda de tu gran trabajo esto. Cuando me dices esto, ¿por qué me lo dices si yo pienso esto? Ahí se acabó. Ahí se acabó la inteligencia artificial y la inteligencia ajena. ¿Por qué? Pues porque no es su conclusión, no es su pensamiento, no la utilizó como un elemento que te dé datos, que te dé referencias y todo, pero que finalmente te ayude, pero no te sustituya. Sí, a ver, lo platico mucho y siempre lo he dicho aquí, ¿no? Que yo lo utilizo mucho para investigación, lo utilizo mucho en la parte académica, pero sí te vas dando cuenta que hay un cambio radical entre tener un criterio, saber qué estás investigando. Hay una broma que dice que la inteligencia artificial nos va a gobernar cuando el humano sepa qué quiere, ¿no? Y en automático dices, no, pues jamás me va a reemplazar porque aquí que sabes qué quieres, que eso es una cosa que pasa con la IA, ¿no? Que la gente ni siquiera sabe el resultado que quiere obtener de ella. Entonces nada más entran, lo usan como un buscador, como en esta parte de Google. Y sí me gustaría mucho preguntarte, bajo esta parte que tienes como que este instinto muy filoso, si pudiéramos hablar de la sociedad como estamos, de alumnos jóvenes, sobre todo los jóvenes, que creo que va a ser un poco más complejo todo lo que pase, ¿cuál es tu óptica de qué va a pasar en 10 años? Con este uso de las herramientas, la sociedad como está, desinformación, o sea, todo lo que estamos viendo, ¿cómo creerías que puede estar sucediendo el mundo en 10 años? Mira, yo soy siempre un optimista, ¿no? Siempre hay problemas, pero siempre eh, la historia de la humanidad te demuestra que el género, los humanos, sabemos salir de las cosas. Y esto que parece inevitable y que parece película de ciencia ficción, de que nos van a dominar los algoritmos y los algoritmos van a mandar y pueden generar una guerra nuclear y todo eso, es cierto. Pero, a ver, te voy a poner un ejemplo. Partimos. El día que me estabas enseñando a utilizar el notebook y le hicimos una pregunta a la inteligencia artificial de un tema que yo domino. Me dejó súper mal parada la Y te IA. dije, ese dato que me diste es equivocado, no hubo ninguna reforma constitucional sobre ese tema en el mes de marzo. Y entonces, ¿qué pasó? Quedé muy mal parada en mi No, clase tú de IA. no. No, al contrario, fue un buen ejemplo de que te demuestra que cuando alguien que tiene conocimientos utiliza la inteligencia artificial, tiene la capacidad de decir, esto que me estás diciendo no es cierto, Ujú. o no es preciso, o el dato que me estás dando no es correcto. Sí. Y en el primer ejercicio te demostré cómo los algoritmos que se supone que están diseñados y que tienen toda la inteligencia, te pueden dar un dato que no sabemos de dónde lo sacó, porque le volví a preguntar, a ver, dime de qué reforma me estás hablando. Casi nos pidió disculpas. No había habido en marzo ninguna reforma sobre ese tema, pero gracias a que yo conocía el tema, no lo tomé
y lo puse en un libro de texto o en un artículo. Hubiera sido muy grave. Claro. ¿Por qué? Porque ese algoritmo, esa alucinación, la hago mía y alguien que conozca el tema va a decir, doctor, perdóneme, usted está publicando esto en el periódico. ¿De dónde saca usted este dato? Imagínate el problema en el que te metes. Una cosa muy simple, ¿no? Fue un ejercicio Sí, muy sí, simple, sí. pero se supone que estábamos utilizando un super programota y ya te demostré a ti, que eres especialista en eso, que la inteligencia artificial es simplemente un auxiliar, es una herramienta. Si la convertimos en nuestro sustituto, pues nosotros estaremos siempre atenidos a que no nos haya equivocado el dato, a que no nos haya llevado por mal camino y a que en algún momento aparezca el dueño de la idea y diga, eso que tú estás poniendo es mío. ¿Por qué? Porque lo sacó, te lo dio la inteligencia artificial, pero lo sacó de mi libro y aquí está mi libro y mi libro lo tengo registrado y aquí están mis derechos de autor y tú estás tomando textualmente ideas mías y no me estás citando, entonces estás haciendo un uso inadecuado de mis derechos de autor. O sea, sí puede venir, porque Sí. muchas veces la inteligencia artificial te puede llegar a transcribir una frase o una oración o una página de un libro que para el algoritmo le pareció adecuado y te lo resolvió, pero nunca te dijo de dónde lo tomó y nunca le pidió permiso al autor para usarlo. Eso es complejo. Y vienen, lo que te decía, ¿no? Yo creo que vienen muchísimas demandas y vienen muchas cosas complejas. Y aquí, ahorita que decías, me surgió esta pregunta que dije, ok, a ver, escuché hace poco a una persona decir que la gente está más preocupada porque la IA sea como un Terminator, ¿no? Donde cobre vida y venga y nos mate a todos y así. Más que preocuparse que en unos 3, 4 años no vayan a tener trabajo. Pero bajo esta lógica de, ok, se rumora que vienen muchas pérdidas de empleos, pero dándonos cuenta que la IA tiene tantos errores, entonces, ¿cómo vamos a poder mitigar esto en donde, una, si yo soy una persona que estoy en este punto de perder un empleo, pues, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Cómo me meto? Pero también esta ideología de decir, vienen muchas pérdidas de empleos para que las empresas sustituyan estos roles, pero la IA tiene este tipo de errores. ¿Cómo convergemos en eso? A ver, cuando se descubrió, cuando fue la revolución industrial, se pensó que se iban a perder muchos empleos de los obreros y se perdieron. Y no se acabó el mundo. Ujú. ¿Qué hicieron los obreros? Tuvieron que aprender nuevos oficios. Cuando vino la electricidad, se dijo que iba a haber muchos conflictos y que se iban a cerrar muchas industrias. Y se cerraron. Pero el ser humano encontró el camino. Eso. Entonces, seguramente la inteligencia artificial va a acabar con muchos empleos, pero con muchos empleos que no se estaban capacitando y que a lo mejor ya estaban acostumbrados a hacer rutinariamente las mismas cosas y no estaban mejorando. Pero lo que sí estoy seguro es que la inteligencia artificial va a generar muchísimos empleos nuevos de otra forma. Entonces lo que la gente tiene que entender es que este no es una moda, esto llegó para quedarse y que el mayor riesgo de perder un empleo es no entenderle, es no preocuparte, es no actualizarte. Si tú estás viendo lo que viene, estás haciendo algo y te estás dando cuenta que está surgiendo una inteligencia artificial y lo único que haces es oponerte a ella o a tomar una actitud de sabotear a la inteligencia artificial o a la empresa, estás negándote al futuro, estás negándote al cambio y yo creo que el camino es ponernos al día de qué es lo que está pasando, qué es lo que está surgiendo, cuáles son los cambios que se están dando y prepararse. ¿Eh? Es como si ves, estás viendo que viene subiendo el agua de nivel y ves que no va a dejar de llover y lo único que haces es, en lugar de ponerte a salvo, rezarle a Dios para que se pare la lluvia. ¿Y qué podrías decir bajo esta idea que, a ver, en este punto que te tienes que empezar a preparar, creo que son dos cosas que te podría preguntar. ¿Cuáles son esas cosas que la IA nunca puede reemplazar de nosotros que tendríamos, a mi parecer, que fortalecer? La cultura, la sensibilidad, el romanticismo, eh,
la inspiración, es decir, las cosas innatas del ser humano, eso no los puede sustituir. Que de repente puede hacerte una canción muy bonita, sí, pero no fue producto del Sí, no enamoramiento, te rompió en el o sea, nunca, yo no creo que vaya a tener esas cuestiones. Digo, la inteligencia artificial viene muy fuerte, cada día evoluciona más, cada día puede hacer obras de arte, cada día cosas, pero pues, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que tenerle miedo a la pérdida de la inteligencia humana, que se deje comodinamente sustituir por flojera, por desidia. Eso es a lo que hay que tenerle miedo. Pero eso no nomás a la inteligencia, no por la inteligencia artificial, porque así debe de ser siempre. La gente que no se, que se niega a entender que lo único seguro en la vida es el cambio y no lo entiende y quiere que las cosas permanezcan como están porque ya le costó trabajo aprenderlo y ya no quiere aprender nuevas cosas, ya no quiere que nada cambie porque eso es lo que él sabe hacer y eso es lo que está mal. Pero no es la inteligencia artificial la que pone en riesgo al ser humano, sino su propia negativa a estar abierto al cambio. Qué duro. Oye, ¿qué podrías decir? O sea, haciendo una recapitulación de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que tú podrías decirle a personas? Porque tú eres una persona muy resiliente, ¿no? Y siempre has estado muy adaptado al cambio, como que llega y lo adoptas muy fácilmente. ¿Qué es eso que le puedes compartir a la gente? Porque yo creo que todos nosotros no, o sea, no logramos tener esa capacidad de disciplina que tienes, esa visión. ¿Qué serían esas cosas que podrías decir ahorita como en un consejo para, las personas que pues están empezando en este mundo digital que pues abruma mucho el poder entrarlo, como los que estamos adentro, pero que posiblemente hablo a la gente que es más joven que yo, que posiblemente todavía no están ni estudiándola, o sea, como que solo están picándole? ¿Qué es eso que tú podrías decirle a la gente? Es que esto tienes que hacer para que puedas encontrar un poco más tu camino. Bueno, pues primera, nunca debes de perder la curiosidad. La curiosidad es hasta por curiosidad hay que entenderlo. Otra cosa que nunca puedes perder es tu deseo de aprender. El día que tú crees que ya sabes todo de algo, ese día es el momento en que tú puedes decir que ya envejeciste y que ya dejaste de aprender, de estar al día. O sea, siempre tener una inquietud y una ambición por aprender, por conocer algo nuevo. Esa inquietud es lo que hace que todo lo que va saliendo, hasta por curiosidad, primero la pruebes y segunda, digas tú, qué interesante está, a ver qué aprendo, a ver qué hago nuevo, a ver qué cosas me puede enseñar esto. Porque cuando tú te da flojera aprender y dices tú, ay no, no, yo este teléfono ya no lo cambio porque ya le aprendí, y entonces traes un celular de hace 30 años y que ya nada más te sirve para algo, pues tú mismo estás dejando de estar al corriente y tú mismo te estás negando a estar al corriente de cómo va la sociedad caminando. Y el que se baja del camión, se queda. Papá, gracias por todas esas cosas. Creo que lo último que me gustaría preguntarte para hacer como que en este cierre sería, fuera de tu experiencia con este primer punto con el notebook, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu campo, en tu rubro? Tanto lo que has escuchado, que has tenido oportunidad de ir a Europa a escuchar a grandes personas y grandes pensadores. ¿Cuál es tu experiencia y tu óptica contigo en la inteligencia artificial? Que cambia muy rápido. Es terrible. De un año a otro en los congresos es otro curso, ¿no? Sí, el curso del año pasado era para entender las maravillas de la inteligencia artificial. Este año fue para explicar los riesgos de la inteligencia artificial, porque avanzó tanto que ya todo el mundo empieza a darse cuenta que tiene riesgos. Y cómo antes lo que tenías que hacer era estarle recibiendo lo que te da la inteligencia artificial, y ahora lo que te dicen es que la inteligencia artificial depende de lo bien específico y estructurado que sea tu pregunta. Entonces, qué cómodo puedes decir, no, pues la inteligencia artificial me va a resolver todo.
Y te dicen los especialistas que aunque te tardes 2 horas en hacer un prompt, lo mejor que puedes hacer para tener un buen resultado es hacerlo así. Entonces, las 2 horas que utilizaste para hacer un prompt, pues ya es un trabajo que Claro. de alguna manera va a enriquecer a la inteligencia artificial, la va a poner en aprietos, pero finalmente te vas a dar cuenta que la necesidad que tienes del conocimiento específico nunca te lo va a dar una computadora. He dicho que para la próxima voy a tener una campana cuando digamos cosas muy, muy importantes y creo que eso es con lo que yo me quedo para hacer este cierre. Obviamente no sin antes agradecerte que vengas, que nos compartas esto, porque pues siempre lo he dicho, ¿no? O sea, traemos de todo tipo de edades, traemos todo tipo de perfiles y siempre es importante darnos cuenta en donde sí, en donde no, en donde nunca. Y que este espacio sea un lugar para que podamos seguir aprendiendo. Yo tengo algo que es eso, soy excesivamente curiosa y este conocimiento llegó a mí de una manera increíble porque el hecho de que sea tan rápida, el hecho de que haya tantas cosas por aprender, pues adivinen que fue como una locura para mí en esta parte de cómo pienso. Entonces, pues, gracias, gracias. ¿Qué tienes para cerrar a tu camarita? ¿Qué le podemos decir a la Bueno, gente? que esta conductora, la inteligencia artificial, parece que fue creada para ella, porque es una permanente curiosa, una permanente metiche, Sí, una permanente inquieta, sí. y creo que la inteligencia artificial está hecha a su camino. Y les voy a decir una cosa, es mi asesora en inteligencia artificial, así que imagínense que venga ella a preguntarme sobre la inteligencia artificial y cada que me da clases nada más con 2 cosas que le digo yo, la pongo en riesgo y dice, la próxima vez te lo explico. Para que vean que el alumno puede ser maestro y el maestro puede ser alumno, Así que es. somos este gran ejemplo. Y pues esto es un recordatorio en viva forma de que nunca tenemos que dejar de cuestionarnos, nunca tenemos que dejar de estudiar, de avanzar, de cuidarnos y de alimentar lo que tenemos en el cerebro. Así que, pues, gracias por venir, gracias por tu tiempo y sobre todo, qué padre que sigas siendo alguien que esté interesado en seguir aprendiendo, que muy poca gente de pronto se limita a decir, yo no conozco esto porque ya soy más grande, entonces, A lo mejor es bueno cerrar con una frase que decía el poeta Jaime Sabines. La juventud solamente se readquiere por contagio, así que hay que estar muy cerca de los jóvenes y aprender de ellos. Pues no se pierdan los siguientes capítulos, seguiremos platicando de muchas cosas. Gracias por acompañarnos, por quedarse en este gran capítulo. Y pues esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto. Papá, muchas gracias. Al Y contrario. esto fue Ayale.